Gabriel Omar Sevilla nació en la Ciudad de México y desde pequeño desarrolló el gusto por el dibujo, decidiendo que quería hacer cómics el resto de su vida. Estudió la licenciatura en Historia en la UAM Iztapalapa y en 2016 realizó su tesis de titulación cuyo tema es El Mictlán y la idea de la muerte entre los antiguos mexicas. Dicho tema lo usaría para desarrollar su primer cómic, Mictlán, Retorno al Inframundo. En ese mismo año hace otro cómic, Mito de la creación del hombre, donde adapta el mito del viaje del Quetzalcóatl al mundo. En 2022 ganó el concurso internacional de ilustración digital Reto de los Tres Maestros, organizado desde España, y actualmente se encuentra estudiando la carrera de Concept Art y dedicado a sus proyectos de cómic. Pues yo soy Omar Sevilla, me conocen como el Omi, y pues ahora sí que yo vengo dibujando desde que era pequeño. Siempre me llamó el mundo del dibujo. Yo crecí no con las historietas, más bien con Dragon Ball, con la animación, y yo quería hacer desde chico, decía, yo quiero hacer caricaturas, quiero hacer dibujos, y toda la vida me gustó, pero nunca fui disciplinado. Siempre fui un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. Y así se me pasó el tiempo y de repente pues estudié historia, soy historiador. Y hasta mis 30 años ya fue cuando empecé a decidir emprender a hacer cómics. Y ya con la base que tenía de historia, que me quedó igual ese gusanito de querer difundir un tema histórico. A mí me gusta más los mexicas, la cultura prehispánica. Y ya fue ahí donde empiezo a hacer los cómics que tengo sobre historia de azteca. Y más que nada, en resumen, sería como que mi historia, ¿no? Bueno, primero ya tenía desde pequeño la espina de ser dibujante, ¿no? Profesional. Más bien el ser historiador fue como la desviación de mi vida, pero intento recuperarla, ¿no? Y no dejarla de largo, sino adaptarla a lo que me gusta, a que es el dibujo. Ya una vez estudiando historia, ahí en cuanto a la titulación, puede ser por tesis o un proyecto de difusión histórica. Y yo ya dentro de la carrera entiendo que la historia necesita mucha difusión porque la gente como tal no conoce y hay temas que son apasionantes, o todo el conocimiento se queda en una cúpula, ¿no? Pequeña de intelectuales y rara vez ese conocimiento sale. Entonces yo decido hacer un proyecto de difusión porque cuando yo agarré el gusto de la historia leyendo para un examen en la prepa, y yo me imaginaba así todo como si fueran caricaturas, como si fuera Dragon Ball, todo eso. Y de repente dije, quiero que esto la gente lo sepa, ¿no? Como yo lo veo, si las personas ven la historia como yo la veo, les puede interesar, ¿no? Entonces, cuando ya hago mi proyecto de titulación, al principio yo propongo como medio de difusión una animación, no es un cómic al principio. No había que realizar la animación, solo justificar el porqué una animación y cómo sería el proceso, ¿no? En dado caso de hacerlo. Lo que sí hice fue mi investigación histórica, precisamente. Bueno, yo salgo de la carrera en 2016 y pues, dejo el tema, ¿no? Me dedico a otras cosas, a trabajar, nada que ver con historia y nada que ver con cómics ni historieta. Ya hasta 2000, que fue 2019, que ya me tomo en serio más el dibujo, ya empiezo a decidirme qué quiero hacer y el cómic me parece un buen medio para contar historias. Empiezo a leer cómics como Alan Moore, como a Neil Gaiman y me gusta mucho lo que hacen. Entonces encuentro en el mundo del cómic un medio narrativo que puede ser que puede combinar tanto lo visual como la lectura para las personas. Al final la historia es lectura, ¿no? Y una forma de podérselas acercar a las personas es con medios visuales. Entonces ya con estos elementos digo, no, a lo mejor no hacerlo de una animación, sino una historieta, un cómic, puedo contarlo, la puedo realizar yo con la investigación que tengo y se me parece un buen medio para empezar a acercar a los lectores o a la gente común un conocimiento histórico que les pique un poco que se queden con la duda de qué más, ¿no? Y poder ellos investigar un poco más. Bueno, esa es mi idea, mi objetivo. Y así es como me acerco más al cómic.
Pues yo creo que mi primera influencia, tanto como para cómic como para historia, fue Frank Miller, porque luego lo primer acercamiento que tuve a él fue la película de 300. Yo desde que la vi me gustó y dije, me gustaría que esto existiera, pero en versión azteca, ¿no? Mexica, antes de que yo estudiara historia, ¿no? Cuando salió por ahí del 2008, si no recuerdo, ¿no? Y ya mucho tiempo después ya pude leer el cómic y también tenerlo en físico, largo, así como se ve, para mí es imponente. Y dije, yo un día quiero hacer esto también, ¿no? Y ahí lo tengo y es de mi principal acercamiento que me dejó esa espinita de quiero hacer esto, ¿no? Ya después cuando empiezo a leer un poco más de cómic me encuentro con Alan Moore y él, más que nada es su forma de pensar, de escribir el cómo plasma todo, lo quiero hacer en un ambiente real, todo eso, el cómo explota los recursos narrativos del cómic, que solamente se puedan hacer en cómic. Para mí es un gozo cuando lo leo, cuando veo que cómo encaja todo, las viñetas, los personajes, que hace metahistoria incluso. Entonces también es algo que yo digo, cómo me gustaría poder hacer un poco de esto. Y el otro un poco menos que ellos, pero también un poco de influencia es Neil Gaiman en Sandman, cuando lo leí, pero más que nada en ciertos, luego cómo trata las viñetas, en cómo las piensa, todo eso más que nada por ese lado. Pero los otros dos sí fue Frank Miller en tema de historia, Alan Moore en tema de escritura y Neil Gaiman un poco en la narrativa que lleva. Ujú. Ellos tres principalmente. Pues sí es un problema. Primero a lo que comentabas de las adaptaciones. Yo hice una adaptación del mito de la creación y sí te encuentras con varios problemas. Primero el cómo lo cuentas, el hacerlo interesante. Yo con el problema que me conté es de que la narrativa de ellos, que es un pequeño fragmento nada más, pues no tiene como tal un clímax o como este clásico, ¿cómo se llama? Separación de los tres actos que tiene un guión normalmente, ¿no? De repente sus clímax o no existen o son muy raros, ¿no? Y es como lo adapto a nuestra visión, ¿no? Pero yo lo veo la adaptación o el temas históricos, en mi caso, para mí el cómic cumple es una herramienta, un vehículo para que las personas se acerquen a la historia, digamos que lean algo de historia y les dé curiosidad por saber más, ¿no? Que si a lo mejor se digan, ¿a poco sí pasó así, ¿no? Como me lo cuenta este autor o como aparece aquí, y digan, a ver, ¿no? O sea, que me interese más. Como digo, a lo mejor yo me proyecto un poco, porque en mi caso sucedió con 300 de decir, ¿a poco sí pasó ahí? ¿Sí existieron estos hombres? ¿Sí fueron solo 300 personas? Y eso me orilló a empezar a leer Heródoto, los demás, para conocer más sobre los 300, ¿no? Entonces puede ser, para mí yo lo veo como eso, primero un vehículo para que la gente se acerque a conocer los libros de historia, ¿no? Y que tenga también ¿cómo se llama? Un sentido crítico ante lo que lee, ¿no? Bueno, eso ya a lo mejor no lo va a conseguir tanto en el cómic, tiene que venir de otras fuentes de lectura, me imagino. No, a lo que me refiero es de que, que las personas generen un sentido crítico ante lo que leen, tan sean libros, películas, lo que sea, que no se crean todo lo que leen, no lo pueden encontrar solos en un libro, en un cómic, en una película, ¿no? Sí se necesita a lo mejor cierta formación o leer mucho o tener algo más personal, ¿no? Que no te creas lo que lees o que ves en la tele o que ves en una película, ¿no? Como dices, efectivamente, ¿no? También como historiador estamos peleados con lo oficial, ¿no? Que es lo que se cuenta. Se intenta, en mi caso, es dar otra visión, ¿no? De lo que se piensa. Por ejemplo, este, no he leído todavía el cómic de Pescador de Tenochtitlán, de la caída de Tenochtitlán, no sé todavía de qué va, lo quiero leer. En mi caso, alguna vez yo quise hacer algo similar, pero dije, si lo hago es darle la vuelta a lo que conocemos, ¿eh? No, no somos los pobrecitos que vinieron a exterminar, no son los españoles, no son los sanguinarios que mataron, porque los verdaderos conquistadores también fueron los tlaxcaltecas, fueron los totonacas, fueron otras tribus, ¿no? O sea, dar otra visión completamente distinta que ya manejamos dentro de la disciplina histórica, ¿no? Que ya todos los estudios que se han hecho sabemos este tipo de cosas, ahora es darlas a difundir, ¿no? Eso es en ese sentido. Ahora, en otro caso, en lo que te quería decir era de que se puede hacer, yo creo que buen cómic histórico, y pongo como ejemplo el de Maus, ¿no? De Art Spiegelman, o sea, eso para mí es una joya de lo que se tendría que hacer, ¿no? Generas empatía, generas
das a conocer un hecho desde un punto de vista, pero ahí no es una adaptación, es una historia que él cuenta, ¿no? Que tiene de su papá, pero creo que es un ejemplo que podríamos tomar para empezar a tratar otros temas de índole histórico. No sé, me imagino que en mi caso, bueno, es que en mi caso es tal cual, conozco un hecho histórico y lo quise difundir. Todavía me falta más habilidad de guión a mí. En los dos que tengo de los mexicas son muy literales, ¿no? Yo estudié el Mictlán en mi tesis y fui muy descriptivo en mi cómic, ¿no? Pasa esto, esto y esto, y a lo mejor me faltó más habilidad de guión para empatizar al público, pero por lo menos ya tiene esa espinita ya conocen qué es esta forma de pensar, que era mi punto, era mi objetivo, que se conozca esta forma de pensar entre ellos y podamos distinguir de la nuestra y no pelearnos, es simplemente aceptar, mira, hay otras formas de pensar y está bien o está mal, pero aceptarlas, ¿no? Más que nada, y conocerlas. Pues bueno, como te comentaba de dibujar, pues llevo toda mi vida, ¿no? De tomármelo un poco más en serio, pues, llevo 4 años prácticamente. Y en cuanto a obras que tengas, tengo dos cómics hasta ahorita. Uno es la adaptación de El mito de Quetzalcóatl, que el viaje al inframundo. Pues, no hay mucho que decir, simplemente es la adaptación, la necesitaba para un requisito que me pedían para una beca y pues lo hice rápido. Obviamente conocía el mito, conocía el significado que trae detrás de esto y lo adapté tal cual. Pero trato yo como historiador darles una introducción, de dónde partimos, qué significa y una conclusión. El significado de este mito, ahí ya lo pongo, ¿no? Que es un rito sexual que ellos ven para el nacimiento del hombre, ¿no? En general. Del otro cómic que tengo, que es Mi clan, Retorno al Inframundo, nace de mi tesis de titulación. A mí es un tema, la cosmovisión mexica, la religión, es algo que a mí me interesó. Y especialmente el Mi clan, ¿no? Ese viaje que hace el difunto. Yo lo estudio, lo entiendo, tengo mi visión, llevo a mis conclusiones en mi tesis y eso es lo que quiero plasmar en este cómic. Un poco mi objetivo primero es que se entienda este mundo, este inframundo, cómo lo ven ellos, que no es el infierno que nosotros conocemos, ¿no? Un lugar de castigo. Para ellos es una cosa totalmente diferente. Es un lugar de purificación donde vuelve a nacer el hombre otra vez, en resumen. Entonces, esa es mi principal idea, difundir esta idea, que se tenga, que se esclarezca qué es este lugar. Y otro de mis objetivos es de que se conozca que hay otra religión, aquí hubo una religión antes y que se entienda cómo lo pensaban y la lógica que hay detrás de esa religión, que ellos, la lógica detrás de su religión de ellos es la agricultura, ¿no? Los ciclos del maíz, la adaptan a sus mitos, ya con seres fantásticos, con dioses. Entonces es un poco lo que mis intereses buscando en estos cómics. Y además de cómics, ahorita estoy muy interesado en el concept art, que es también, que es más cercano a la animación, a los videojuegos, pero también me pareció algo muy interesante cómo a través de un dibujo o de una ilustración puedes también tener mucha narrativa, ¿no? ¿No? Ahí solamente tienes un golpe visual y narrar algo, una historia. Y ya sea desde un personaje, con simplemente un diseño de personaje, puedes narrar muchas cosas, un golpe de vista, y ahora una imagen, composición, colores, también se me hace algo muy interesante que se puede adaptar. Bueno, van de la mano, ¿no? Con el cómic, ¿no? Color, composición, todo esto. Pero ahorita también estoy muy metido en el concept. Ambos trabajos los hice en tradicional porque no tenía las herramientas, no tenía tableta, nada, y entonces todo fue tradicional, en hojas grandes, a lápiz y luego entintado y ya nada más retoques en Photoshop. En ambos lo que hice fue, ya tenía el conocimiento de lo que era la historia, lo que quería contar, pero todavía no tenía un conocimiento en guionismo, o sea, no sabía cómo estructurar bien Tenía un conocimiento muy básico todavía. Entonces lo que hice fue, pues, empezar a escribir lo que más o menos quería hacer, empezarme a imaginar cómo iba a quedar la narración y junto a esos pequeños dibujos, pequeños bocetos, y soy más visual que con palabras, ahí me di cuenta.
Entonces ya con los dibujos iba viendo más o menos cómo iba a correr la historia, mis diseños de páginas, y ya los iba haciendo directamente en la página como tal. Hoy día ya en los cómics que estoy realizando actualmente, ya es otro proceso, ya primero sí me encargo de ver qué es lo que quiero contar, marcar bien mis cambios de páginas, tener un guión más estructurado, dónde va a ir un clima, dónde va a ir un inicio, todo este tipo de cosas. Y al final ya me preocupo por el dibujo, ¿no? Ya el detalle, todo ese tipo de cosas, y ya es un proceso 100% digital. Ujú. Extensión, estas obras, el del Mito son 20 hojas y el de Mictlán son 36 páginas. Sí, 36 páginas. Me llevaron alrededor del Mito, lo hice en 2 semanas porque fue a marcha forzada. Y el del Mito en puro dibujo, el de Mictlán, yo creo que fueron como 8 meses, porque igual al principio llevé ritmo, luego lo pausé y luego lo quise terminar y ya le metí velocidad. Pero en la investigación la hice desde el 2016, ¿no? Y esa investigación me llevó alrededor de año y medio más o menos, la escritura, todo eso. Pero también cabe recalcar que el del Mictlán lo dejé inconcluso, me faltaron 2 páginas. Llegó el momento en el que ya no lo quise acabar, no, no sé, no me gustó un poco lo que quise contar al final. Dije, no llegué a lo que quería y como que me decepcioné un poco y lo dejé inconcluso y lo terminé apenas en este año, en enero, lo terminé. Esas últimas 2 páginas ya le di una conclusión diferente y ya me gustó un poquito más. Y digamos que entonces, si lo contamos, pues fueron 3 años, ¿no? De hacerlo. Pero pues esas 2 páginas que hasta apenas las realicé. No llevo mucho tiempo en el contexto del cómic mexicano. Apenas me vengo integrando y empiezo a conocer un poco de autores, no muchos todavía. Lo que he visto es de que sí, a lo mejor bueno, he escuchado opiniones de diferentes personas. De lo bueno he visto por ejemplo, este tipo de eventos como Tandem, que encarga de recabar historias, ¿no? Porque al final sí hay mucha gente que tiene ganas de contar historias y tiene mucho que contar y de repente te platicas con alguien y te sorprende, ¿no? O sea, la verdad la idea que tienes está muy bien, ¿no? Y a lo mejor hay otra persona que dibuja mejor y tiene más foco, pero su historia no está tan bien, o es algo ya muy visto, o cosas así, ¿no? ¿En qué está mal? La verdad no sabría decirte, no me siento en una posición de decir esto está bien o está mal, o por qué está mal. Yo lo que he escuchado es de que hay ciertos grupos peleados, sobre todo entre las personas en que es que, o sea, les va bien, pero dibujan feísimo, y está el otro grupo de que no se necesita dibujar bien, ¿no? Y entonces ahí se puede entrar un debate donde también hay yo he visto principalmente esos grupos, ¿no? Que están peleados uno con otro. También he visto que puede haber ciertas, envidia todavía como en todos, aspectos dentro de la disciplina histórica hay envidia con el de allá, musicalmente los underground también están peleados con ellos, o sea, y no es la excepción el cómic mexicano, ¿no? Entonces yo lo que he visto que la unidad puede llegar a fortalecer el medio, como te digo, estos eventos que se hacen, el, el multiverso, el de que se hizo en Puebla, ¿no? Ya en la UAP, pueden ayudar a que se dé a conocer más, porque va mucha gente pues que no necesariamente le gusta el cómic y a mí me pasó ahora que estuve en estos eventos en el que me invitaste, los chavos se acercan y a ver qué es, ¿no? Ah, es historia, les llama la atención y órale, me lo llevo, ¿no? Le voy a dar una oportunidad allá en Puebla, me pasó también de que, a ver, lo vamos a leer, gente que no sabía ni de cómics, pero ahí andaba hojeando, ¿no? No solamente a mí, a otros compañeros, ¿no? Y otros compañeros de, mira, se trata de esto y de no sé qué. Y las personas se quedan, ¿no? O sea, ¿qué historias traen estos cuates? Y se dan la oportunidad de adquirir el cómic, ¿no? Entonces yo creo que estos eventos, mientras se sigan realizando, creo que el principal medio de difusión que tiene el artista, el autor independiente, para vender su trabajo y para darlo a conocer, ¿no? Además de estos medios digitales, ¿no? Es menos lo como yo he visto hasta ahorita la escena. Yo creo que sí se tiene que tener una preparación, un estudio de qué es el cómic, de las diferentes, de cómo se narra, de los recursos narrativos, ¿no?
porque eso te va a permitir a potenciar la historia de una persona, o la persona si tiene una idea, esa le va a ayudar a potenciar y obviamente a captar mejor al público, que sea eficiente lo que quieres contar. Se debe de pues hay los que han estudiado, bueno, le he estudiado el cómo se hace cómic, como esto, sabemos que hay reglas, ¿no? O bueno, ciertos lineamientos, ¿no? Narrativos que te ayudan a que el lector, a que lo metas y no lo saques de tu narración, ¿no? Y yo siento que eso sí es importante que sepas, o que las personas que quieren hacer cómic se metan a estudiar un poco qué es la narración, qué posibilidades te da la narrativa gráfica, y a partir de eso ya puedes experimentar un poco más, ¿no? Y yo creo que sí, para mí sí es importante el estudio. Sí, o sea, creo que tienes razón en lo que dices, ¿no? Al final, esa industria que dices un poco mítica, pues no llevó a nada, ¿no? O sea, no sustentó nada, no terminó en nada. Y a lo mejor sí, ahorita el problema de la producción en grandes masas, pues es el que lo hace es jugársela mucho, ¿no? Porque a lo mejor tendrá que imprimirse 1000 ejemplares de su cómic, o no tiene el recurso para hacerlo, o si lo invierte y no lo vende, pues también es un problema, ¿no? Entonces, pues ahora sí que sí se tendrán que idear estrategias más efectivas para que esto perdure. No sé ya cuántas generaciones, digo, no sé, no es, digo, no apenas voy introduciéndome, no sé cuántas generaciones atrás van de nosotros que ya van haciendo cómic y a la fecha como que tampoco no ha sido el boom todavía, ¿no? No ha sido el cómic del autor mexicano, ya vemos 10 20 en tal librería, ¿no? A lo mejor no, o no viven todavía de eso, todavía el cómic, el que hace este cómic aquí en México, creo que todavía lo hace de hobby, no lo hace para vivir. Es muy difícil que puedas de realmente sea algo rentable, ¿no? Entonces sí creo que se tendrán que buscar esas estrategias. Si se quiere tener una industria, si se quiere tener algo mayor, pues sí empezar a pensarlo. No sé, la verdad no sabría cuál sería esa solución todavía. Bueno, ahora sí que muy personalmente, a mí me gusta dibujar y yo espero, a mí me gusta de una historieta un buen dibujo. No estoy diciendo que si no lo tienen no valga la pena, ¿no? A mí personalmente me entra un poco por ahí. Ese sería un criterio que yo valoro, ¿no? De un cómic. Otro, bueno, también la historia, ¿no? Que sea un tema que a mí me interese, que sea de mi interés. Y pues el otro criterio sería que esté bien narrado, que diga el cómo me llevó, el cómo usó los recursos del cómic, de la historieta, que diga, o sea, que me sorprenda, ¿no? O sea, no es arte, no sé decirlo así, ¿no? Que me lleve a eso. Como te digo, el cómic del 300 de Frank Miller, simplemente el formato que rompe con lo convencional, para mí ya fue, desde el formato me ganó el principio, luego la temática, la historia, a lo mejor el dibujo no es su mejor, bueno, no es un gran dibujante Frank Miller, pero al final cumple con la narrativa, con lo que quiere contar, ¿no? Y yo creo que hasta ahorita los cómics que más me han gustado tienen un poco esos tres criterios, ¿no? Bueno, uno pues, sería Mouse, ¿no? Yo creo que para mí Mouse fue creo que lo puede disfrutar tanto el lector del cómic como el que no lee cómic, ¿no? Si te gusta la historia, un poco esa temática, yo creo que se lo puedes dar a alguien a leer y lo puede disfrutar, ¿no? Porque pese a que los dibujos son sencillos, son unos muñequitos, te entretiene la historia y puede ser así de órale, ¿no? Muy, muy interesante. Yo en algo personal, a una persona le di, el primer cómic que le di a leer fue Watchmen, y pues desde ahí dijo, órale, o sea, él tenía igual otro estigma de Watchmen. No sé si sea la entrada para cualquiera, para los cómics, pero en este caso yo lo hice con esa persona y sí fue de, órale, no está padre esto. Vamos a seguir a ver qué más, ¿no? Muéstrame más de este autor. Y otro, no sé, no se me viene mucho a la mente. Y yo como soy fanático de Alan Moore, pues yo daría From Hell, que también tiene que ver
temática histórica. Si a alguien le gusta ese tipo de cosas, mira, léete esto y a ver si no te gusta, me dices que no te gusta o que el cómic es algo de niños, superhéroes, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, pues, y la investigación que hay detrás de Frongel también para mí se me hizo muy una maravilla. Y obviamente él dice, ¿no? Que es su versión y todo eso. Y desde ahí lo puedes atrapar a alguien, me imagino yo. Bueno, pues esos tres. Ahí sí es difícil porque digo, apenas voy iniciándome y voy a tener que recomendar a los que conozco. El No, primero, pues, eso hacen todos, ¿eh? Los que ¿ande? llevan, eso hacen todos. Los que llevan muchos Ujú, años no tienen el menor interés ujú, de saber qué es lo que hacen los jóvenes. Otro error que también me parece que está pasando. ujú, Los jóvenes tampoco hay como mucho interés, o sea, ya es como, ay, los viejos rancios. Entonces, eso es lo más frecuente. Órale. sí. Eh, pues uno, pues, Hugo Reyes, obviamente, que con sus pequeñas historias, que a mí me han parecido interesantes, que cómo ha cambiado de temática. Por ejemplo, uno, su cómica El Habitante, son ciertas pequeñas historias que unas me han parecido muy interesantes, el cómo en pequeñas viñetas te deja una idea, ¿no? Y una sensación de, ah, chale, esto estuvo medio raro aquí. Y luego cambia algo cómico con el Tururú, que también me hizo mucha gracia, que eso son tiras cómicas del metro, ¿no? Y eso también es un otro tipo de gozo, esa tira cómica que te identificas y lo ves y dices, ah, yo pasé por esto, ahora sí como lo que vemos con los memes, ¿no? Nos identificamos. Otros que he tenido la oportunidad de leer y ahora que compré fue el de ¿cómo se llama? Este autor, Denis, canadiense, Denis Langeran, no me acuerdo de su apellido. Leí uno de él, Mundos, el mundo más, no recuerdo el título, pero es el mundo, no sé qué, pero igual me gustó su rollo de él, que es un poco, entre humor negro, un poco ideas, más obscuras, este tipo de cosas más mentales, más psicológicas, a mí me gustó mucho. Y también tuve la oportunidad de leer, ahora sí que por interés, algo muy parecido a lo que hice de Humberto Humo, que es el de su versión de Mi Clan, de Huitzilopochtli. También me pareció muy importante, creo que que también está haciendo este tipo de cómic histórico y creo que igual es muy importante que lo vean, que le den esa oportunidad porque es la visión de otra persona diferente a lo que yo hago y ver cómo tratan el mismo tema dos personas, ¿no? No estamos peleados en ese sentido, o no tendremos que estar peleados en que él saque una versión igual y yo la misma temática, ¿no? Y es muy interesante cómo la misma temática es tratada por dos autores diferentes, ¿no? Y en el corazón van a encontrar a lo mejor lo mismo, pero es lo que yo paso de lado, él sí le da importancia y viceversa, ¿no? Entonces también es muy importante que si alguien ve los dos trabajos, o no solamente en nuestro caso, en otros casos, dos temáticas diferentes, darles esa oportunidad y una comparación sería muy interesante. Pues obviamente sí estoy a favor de que haya una crítica, ¿no? Es la forma de que podamos mejorar, sí, pero también está este elemento de que tomar la crítica de quien viene. También es una realidad de que hay personas que critican por criticar sin fundamento, pero también eso hace que a lo mejor la buena crítica no la tomes muy en cuenta, ¿no? Entonces también está muy el tomártelo de quién viene esa crítica, quién te está diciendo, pero y sí tendremos que ser muy, no tenemos que ser tan sensibles acá, me criticaron y me pongo a llorar y ya no voy a hacer nada, pero tampoco está el otro extremo de, ay, lo que me digan no me importa y yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Creo que ya sabiendo de quién viene la crítica, es importante todos escucharlo, ¿no? Porque al final existe, hay una crítica a tu trabajo y es necesario tomarla en cuenta, ¿no? Igual uno con criterio, ¿no? Tener ese criterio de decir, ok, me está diciendo esto, lo reviso y ser un autocrítico sobre todo de, ok, yo no había visto ese punto que me están comentando y pues tienen razón, tengo que mejorar mi dibujo, mi narración y no decir ya llevo 5 años, 10, 20 y nadie me puede decir nada, ¿no? Creo que sí es muy necesario. Y en mi caso, pues yo estoy acostumbrado a que me critiquen, digo, ahorita estoy muy cercano al concept art y ahí es, no cambia esto, quita esto no funciona, no funciona, pero déjalo, ¿no? Y es bueno, no, nunca funcionó lo que hice, pero lo van a meter, ¿no?
Entonces es igual de aquí, hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta, hay personas de que, está increíble y a lo mejor lo hacen por quedar bien, ¿no? También hay que saber tener criterio ante eso, ¿no? Y el que no le guste, pues igual, si te lo dice de frente, se valora mucho y puedes platicar con él, ok, no te gustó eso, está perfecto, ¿no? Está muy bien. Y sí, necesitamos ser relajarnos ante cualquier persona que critique nuestro trabajo y tomárnoslos de la mejor manera. Pues nada, pues que lo lea nada más, porque, o sea, no pediría tampoco que tienes que ser especialista en cómic para que te atrevas a criticar mi trabajo, pues eso no, ¿no? Hasta una persona que no sepa leer cómic o que no sepa del mundo de los cómics, que lo lea puede decir no me gustó. Y yo creo que ese es el principal público, ¿no? Alguien que no sepa, es decir también, por qué te gustó y por qué no, ¿no? Creo que es una opinión más natural, este, porque si hacemos que a ellos les gusten, y algo hicimos bien. Sin ellos que no saben de cómic y les gustó, algo hicimos bien, ¿no? Pero si no les gustó y desde que ven las imágenes dicen, no me llamó, entonces a lo mejor también hay algo que no estamos haciendo también, ¿no? Digo, en el mundo del concept también se maneja esto, ¿no? Las animaciones van a público que no saben de composición, no saben de color, no saben de anatomía, y ellos son los que van a decidir si les gusta o no. O sea, es igual acá, me imagino, o sea, es un público general en el que va a decidir si les gusta o no. A lo mejor no te entendieron y tú te quieres hacer el pretencioso de que no lo entendiste porque no sabes, ¿no? No sabes leer cómics y no creo que se trate de eso. Tú no sabes nada de cómics y si le entendiste y te gustó y te llamó la atención y cachaste lo que traté de decir, entonces algo hice bien, ¿no? Para que tú que no sabes leer cómics lo hayas entendido. Bueno, creo que yo no pediría nada que supieran o que tuvieran cierto conocimiento. ¿Mm? Actualmente en cómic estoy desarrollando otro que igual va de temática histórica. Sigo con lo del el Mictlán todavía, pero ya voy a meter un poco de historia más ficticia, tampoco sin volármela tanto, pero tal vez lo que puedo contar es eso, ¿no? Estoy todavía en el proceso de guión todavía y no sé cuánto me tarde todavía más. Y también ese es uno y otro igual quiero adaptar un mito, mexica, pero ahí quiero experimentar un poco, lo que te digo es meter más, cosas de shonen, de trancazos por aquí, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, para ver si así puedo captar otro tipo de público no, a ver acá Huitzilopochtli dándose de catorrazos con no, este otro dios, ¿no? A ver todavía un experimento hasta en dibujo, como en narrativa, todo ese tipo de cosas. Y en cómics hasta ahorita mis proyectos que estoy realizando actualmente. Físicamente se encuentra en Librería Rius y en Global Comics, los dos tomos. Y trabajo mío como ilustración, igual ahí tengo páginas de cómic en mis redes sociales, en Instagram sobre todo. Ujú.